Bien, querido auditorio de Nosotras Esas Voces, estamos retomando esta segunda parte, pues por motivos de logística, ¿verdad? Hubo aquí un apagón de energía eléctrica, pues eso nos limitó y nos cortó de forma abrupta, pero estamos retomando el tema y bueno, como siempre desde Honduras, Emilia Elvira, aquí a la distancia, con Carmen y Pili, que estamos abordando este tema tan importante que es el autismo. Y justamente antes de este corte hablábamos de que forman parte de estas desconstrucciones, como decimos nosotros, ¿verdad? De nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos una sociedad que tiene marcada muy estructural, muchas normas que se impusieron, pero que tenemos nuevas realidades, tenemos nuevas poblaciones, ¿verdad? Y nuevas formas de pensar, de vivir y sobre todo de convivencia. Así que por eso estamos haciendo este abordaje para que nosotros también nos empecemos a desconstruir y a entender que hoy por hoy pues tenemos, como reiteramos Carmen, estas nuevas realidades en nuestra sociedad. Así es, tenemos que abrir un poco nuestra mente y empezar a meter nuevos saberes, ¿verdad? Estas cosas que en algún momento desconocíamos, pero que debemos ponernos a la vanguardia nosotros también como periodistas, como madres, como amigas, como compañeras, en nuestros espacios de trabajo también para poder compartir este conocimiento, pero también para poder llevar esa empatía, ¿verdad? Porque ahora es muy frecuente que te puedas encontrar con una mamá, tener una amiga de un niño o niña autista, con un compañero o compañera de trabajo. Y qué interesante todo esto lo que nos ha estado comentando Pili, ¿verdad? Porque Sí. nos da luces y eso es lo que queremos, que nuestra audiencia también tenga esas luces, que pueda también, yo creo que una de las cosas bien importantes que decía Pili, pues yo tuve que aprender. No me quedé solo con el diagnóstico que me decía el pediatra o el neurólogo o lo que me decía la enfermera o lo que le puedan decir, sino tengo yo que aprender como mamá para saber cómo puedo yo integrar a mi hijo y ayudarle a esta realidad que él vive. Entonces creo que también ese es como un mensaje bien importante que podemos llevar a nuestra gente que nos sigue es eso, ¿verdad? Si te ves en esta situación o si conoces a una persona que esté viviendo este proceso, decirle, tienes que aprender, tienes que leer. Ahora tenemos la facilidad de poder leer y no quedarnos solo con lo que leemos tal vez o lo que vemos en una red social, sino ir más allá a las cuestiones científicas, ¿verdad? Leer un poco, tratar de informarnos, porque esa información, ¿verdad? Es la que nos va a llevar a tener mejores cuidados y a tener una mejor relación con los niños y niñas. Pili. Carmen, y algo muy importante sobre todo es eso porque forma parte de las nuevas realidades. Yo lo decía, recientemente la OMS saca un estudio, que no es tan reciente el estudio, pero que sí habla de que aproximadamente en promedio en el mundo, uno de cada 120 personas tiene TEA, o sea, tiene un diagnóstico, ¿verdad? Y eso sin decir las personas que no tienen un Ujú, diagnóstico. Entonces forma parte, obviamente, de una nueva realidad. Imagínate a ujú. nivel de mundo, tener uno, en promedio uno de 120 a nivel de país, pues se va haciendo la brecha cada vez y cada vez más pequeña. No es algo de moda, ¿verdad? Porque también se malinterpreta mucho, se malintenciona mucho, ¿verdad? La moda, obviamente lo que decíamos al inicio, el tema de la comercialización tristemente de estos servicios y este protocolo diferenciado, ¿verdad? Que muchas ocasiones las madres buscan de forma desesperada para poder apoyar a los niños a tener estas condiciones y esta vida plena y realizable. Pero es Ujú. importante entonces, por eso esta doble mirada de Pili, ¿verdad? Yo decía, la expertise, la experiencia de la madre es realmente el valor central, ¿verdad? En esta Ujú. temática. Así que Y antes de pasar con Pili, algo que dijiste ahorita, pero que es importante, cuando no existe desde el lado del Estado, desde el lado público, pues estos espacios se vuelven espacios importantes. Una persona que estudió, una persona que tiene el conocimiento, que tiene la capacidad y, y la empatía también, porque también hay que tener empatía para vocación. poder,
y esa vocación para poder dar esos servicios, creo que también es de reconocer de que no es un trabajo sencillo Ujú. y que sí se ve como una oportunidad de que pueda generarte un ingreso, pero también como una oportunidad de que desde tu conocimiento poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Cuando eso sería menos redituable si el Estado le diera o tuviera esos espacios de manera gratuita donde pueden acompañar a esta mamá que está desesperada porque está viviendo ese proceso en el que yo no quiero que mi hijo sufra. ¿Cómo lo van a tratar? Yo no quiero que mi hijo en el cole no lo vean ni las maestras ni sus compañeros, o que lo aparten o que le hagan bullying, o que en la calle la gente lo señale, o los niños, porque los niños son muy lindos, pero también pueden ser muy crueles cuando no tienen el conocimiento, ¿verdad? Pero algo Ajá, muy importante es que sobre todo que el autismo siempre se ve como una barrera, se ve como una limitante, y Pili nos puede apoyar en el tema de los grandes aportes que han dado personas con TEA al mundo, ¿verdad? A la humanidad, porque tenemos muchas riquezas en temas de ciencia, ¿verdad? En tecnología, en cultura, en arte, y saber, ¿verdad? Que no verlo con ese estereotipo de que es como que es una persona débil, vulnerable, o a la que hay que tenerle mucha lástima. Y también saber a quién acudir, Pili, porque aquí algo muy importante es que yo les decía que hay infinidad de, por ejemplo, clínicas que le dan terapia de lenguaje, para que el niño aprenda, porque también existen muchas problemáticas ahorita en el tema del lenguaje, Pili, pero aquí en ninguna universidad, o sea, no existe una profesión que sea, que esté tecnificando, que profesionalmente me diga, este es, para, por ejemplo, un psicólogo, él es especialista en terapia de lenguaje, no existe en Honduras, por ejemplo. Entonces, de ahí saca cómo es posible que si no existe esa profesión, se esté brindando un servicio tan específico. Ujú. Claro, no lo sé muy bien, o sea, yo no sé muy bien cómo está ahí el sistema. A ver, primero, tener en cuenta que el autismo no es una enfermedad. Entonces, cualquier terapia que te diga que van a curar a tu hijo o hija, te fuera, mienten. descartada, por favor, por favor. No, o sea, y este es el proceso de duelo que tienes que ir afrontando, es que tu hijo es autista con unas características que es dificultades en la comunicación y conductas repetitivas y con estereotipias. Es una característica común que tienen las personas de todo el espectro. Claro, del espectro, que hay muchas personas autistas que conocemos, que salen en la televisión, que han hecho grandes cosas, pero no nos olvidemos que también hay personas autistas con un nivel de funcionalidad pues, que es muy severo. Nos movemos en todo ese mundo, pero la peculiaridad es problemas en la comunicación. ¿Eso quiere decir, que como habla no es autista? No, puede tener lenguaje verbal, pero tiene dificultades en la comunicación y la interacción con las otras personas, el comprender los dobles sentidos, el cómo se está sintiendo si no te lo dicen claramente, literalmente, si te dicen, preguntar, ¿cómo estás? Y le dices, estoy bien. Pues él va a entender, me ha dicho bien, pues está bien. Entender todo el contexto. Entonces, eso, y luego las conductas rutinarias, las estereotipias, ¿no? El que le gusta mucho la inflexibilidad, ¿no? O sea, que vamos a ver que la inflexibilidad muchas veces viene dada en un mundo de incertidumbre donde la comunicación no está adaptada a mí y que imaginaos pues poneros, iros a un país donde no hablen vuestro idioma y no hay nadie que hable tu idioma y tú te tienes que moverte por la ciudad y tienes que ir a un hospital y no sabes cómo decirlo y no tienes un teléfono y no tienes un papel para escribir, no tienes, ¿cómo te sentirías? Y que de repente alguien te coja de la mano y te lleve para un lado y que luego otra persona te diga, ahora te metes en este edificio y ahora vas a hacer esto. Y nadie y por mucho que te hablan, como no entiendes, poneros porque eso es muchas veces lo que le pasa a las personas autistas. Entonces, necesitan una rutina de cosas de que van a pasar y si hay cambios o algo que les ayude bueno, me avisas que hay un cambio, vale, yo me adapto, pero si hay un cambio y no ha habido forma de enterarme y es brusco, pues a lo mejor me enfado, etcétera. Entonces, muy importante, no es una enfermedad. Si os dan algo a las personas, mira, si toma esto, si hace esto, ¿se va a curar? No. Luego, la expertise es que
dentro del autismo es que entra desde la salud, desde lo clínico hasta lo educativo, hasta lo social. Entonces sí es cierto, o sea, puede haber personal que se está especializando en autismo, pues si es psicólogo en temas conductuales o se puede formar en temas de terapia del lenguaje, porque claro, en cada país es otro mundo. Aquí en España es logopedia y es una persona experta en logopedia que luego se adapta a que es autista y cómo tienen que enseñarle a comunicar. También está el terapeuta ocupacional, porque hay un tema sensorial de las personas autistas, que Sí. hay algunas personas que les molesta mucho el ruido, otras no les molesta el ruido, otras que está la hiper y la hiposensibilidad. O sea, hay personas que le tocas y les molesta, pero como digo yo, mi hijo, si le abrazas, cuanto más fuerte le abrazas, más se regula y más se relaja. Entonces, hay, hay muchas áreas de las personas autistas con las que se puede trabajar, ¿vale? Entonces, y también, o sea, los profesionales tienen que trabajar y tienen que tener recibir ingresos, etcétera, ¿no? Aquí en Claro. España, pues lo que hay muchos son ayudas del Estado que te dan una beca o un ingreso mensual para que tú puedas cubrir en parte, por ejemplo, esas terapias, ¿no? Porque es cierto, hasta los 6 años es gratuito, pero ya después no. Entonces, hay becas de educación, si encima tiene ya la discapacidad y tiene la dependencia, pues entonces también tienes un ingreso mensual. Que esto, a ver, que lo cuento, que esto, por ejemplo, yo la dependencia de mi hijo todavía no la he conseguido, por un tema de que soy migrante retornada, un tema de la ley, y estamos ahí peleando. Sí, no sé, hay una forma de como que tienen que asegurar de que no me voy a ir de España. Eh, No una vas cosa a muy huir rara. con el botín. Sí, no sé, una cosa muy rara. Entonces, claro, y a ver, y los profesionales trabajan, estudian, tienen que preparar las sesiones. O sea, si yo voy a una terapeuta y yo veo que mi hijo o hija va avanzando, ¿no? Pero muy importante, con la terapeuta, sentémonos y dime qué es lo que vas a trabajar y cómo lo vas a trabajar. Y si además me enseñas cómo hacer las cosas dentro del entorno, del contexto natural de donde vive mi hijo, mucho mejor. Porque hay muchas, a ver, creo que hoy no sería a lo mejor el día de hablar de todas las terapias que hay. A mí me gusta mucho una que yo al final es la que he decidido y además también me dedico en eso, porque yo además íbamos con Esteban, íbamos al centro, a la logopedia, a terapia ocupacional de mi hijo entraba, a la media hora salía, me decía, ha ido bien, hemos logrado hacer esto no lo hemos podido hacer, ya, me lo entré. Y a veces Esteban me decía, no me he enterado de nada, ¿qué me ha dicho? ¿Qué nos ha dicho? Me decía. Entonces yo ahora sí se llama atención integral con familias en contextos naturales. Entonces, el terapeuta viene a tu casa, que muchas veces donde estoy yo es un equipo transdisciplinar, o sea, personas de diferentes disciplinas que se ponen en común, pero luego a mi casa siempre viene una persona, que es María Jimena, que es la que viene a casa. Entonces te preguntan cuáles son los problemas que tiene. Yo me acuerdo cuando empezó pues, el tema de alimentación, porque hay un tema de inflexibilidad alimentaria, muchos niños, muchas personas autistas, el tema de la inflexibilidad alimentaria, la parte sensorial de los olores, las texturas, o sea, imaginaos el peor olor que podáis pensar. ¿Cómo sentiros? Da arcadas, asco, ¿no? Pues tienen sensorialmente, pues mi hijo, hay ciertos olores que es que les provoca malestar, lo Ujú. pasan muy mal, no es un capricho, ¿no? O ven el plato con la comida y no les gusta lo que está viendo, o Visual. luego o se lo ponen en la boca y la textura no les gusta y no son caprichos, lo pasan muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poner un objetivo. ¿Qué queréis lograr? Pues queremos lograr que al final, a lo mejor en 6 meses, pues a lo mejor toque una comida o pruebe un alimento. O sea, vamos viendo. Pero eso se hace terapeuta y la familia. Y la terapeuta nos da herramientas, pautas. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar en casa? ¿Y cómo lo vamos a hacer? O en la calle, llega a la calle y le da rabietas, por ejemplo. No, o al supermercado, quiere comprar todo y da la rabieta, se tira al suelo. Pues bueno, vamos a ver cómo trabajamos eso y trabajan con la familia. Yo para mí, esto es la que más apuesto.
porque al final la familia nos volvemos expertas, así de claro. Entonces, ¿qué sí, qué no, qué funciona? Yo, pues hay que investigar, No hay investigar, una varita mágica, ¿verdad? Y ni una Que no no receta. hay hay, una a ver, receta perfecta, creo yo. no, y hay familias que te pueden decir esto, por ejemplo, el ABA, ¿no? La técnica esta de ABA, Ajá. ¿no? La terapia ABA. Eh, a mí, a título personal, nunca se la pondría a mi hijo, ¿no? Porque se requiere de mucho tiempo, todas las exigencias que hay. Yo siento que no es para mi hijo. Y no, todavía he leído, he investigado, he consultado y al final he dicho, esto no es para mí, pero hay familias que me han dicho, pues me ha ido muy bien. Hay personas autistas que me han dicho, no quiero saber nada de eso, lo pasé muy mal de cuando era pequeño. Entonces, investigar, probar, si no funciona, pues nada, nos vamos, pero sobre todo que no nos den falsas esperanzas. Nuestros hijos e hijas van a ser autistas. Por eso yo digo mucho autistas, son personas autistas toda su vida. Toda No su va, vida, exactamente. eso es así. Y además luego hay que saber muy bien que el diagnóstico son más que un diagnóstico. Hay que ir luego comprendiéndoles como personas, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus sueños, sus metas. Luego hay un momento de descubrimiento porque a mí muchas veces me dice, cuando me dicen, es que mi hijo es autista nivel 1, mi hijo tiene TEA, es de TEA nivel 2. Ya les estamos... Ah, y no verbal. Cuidado con Ujú. las etiquetas, les estamos poniendo etiquetas. El nivel uno es porque te pone nivel uno de funcionamiento y para un profesional es saber que, bueno, hay que trabajar ciertas cosas porque ese es un nivel de funcionamiento, estos son sus fortalezas, igual un nivel 3 pues esto son los retos que tiene, estas son las fortalezas y tenemos que hacer un plan de trabajo para que su desarrollo vaya avanzando, ¿no? Que del nivel 3 puede pasar al uno, del uno al 3. Es decir, es que es no verbal, es que mi hijo es no verbal. O sea, no sé si me veis un poco el tema de la etiqueta que les Etiqueta. ponemos a Ujú. veces. A mí me digo, bueno, pues es autista, tiene dificultades en la comunicación, pero no le digo, no es verbal. O no, o sea, trato, y eso es muy difícil y a veces a los profesionales nos cuesta dejar un poco las etiquetas, ¿no? Y ver un poco más a la persona que tenemos a nuestro lado con la que estamos trabajando. Entonces, yo tampoco os puedo decir recetas. Claro, sería muy bueno que en carreras de la universidad empezaran a incluir tema autismo, como otras neurodivergencias o temas Claro. de educación inclusiva o educación especial para ir a empezar a adaptar un poco a los profesionales, pero, por ejemplo, desde educación, o sea, los docentes, ¿no? O sea, hay unas profesionales que ahí deberían de saber un poco, ¿no? Pues de esto y claro, luego ver en qué se especializan para poder trabajar. Yo soy psicóloga, pero a mí si me dice alguien de trabajar temas sensoriales con su hijo, yo tengo que decir, no, yo esto no lo puedo trabajar contigo, porque yo, si me hablas temas de problemas de conducta, de habilidades sociales, o sea, hay otras cosas, ¿no? Pues sí las puedo trabajar, pero si me dices el tema sensorial, pues aquí en España, o sea, yo me iría a una terapeuta ocupacional. Es que hay muchos áreas de trabajo o importante, las personas autistas no tienen que ser medicadas, muy importante. O sea, si toman medicación es porque a lo mejor pueden tener algún problema de ansiedad, pueden tener un problema a lo mejor para dormir y un psiquiatra o alguien experto en neurología, pues neurólogo puede decirte, venga, pues le damos medicación, pero el autismo no se medica, muy importante. Y si toman medicinas, no es porque sea autista, también. O sea, hay que ver, hay muchos, por ejemplo, el TDAH, tienen TDAH, la impulsividad, o sea, hay que ver igual las familias. Cuando si dan medicinas a tu hijo, pregunta por qué es, para qué es, ¿no? Porque el autismo, mi hijo no se medica, no lo necesita, afortunadamente, no lo necesita, ¿no? Entonces, pero hay otras personas autistas, pero Este, no es porque sean autistas, es porque tienen mucha ansiedad, tienen depresión. Entonces, bueno, pues a lo mejor ha llegado un psiquiatra y ha dicho, pues hay que medicarlo. Lo tiene que decir un experto en medicina
y que sepa del tema también. Ujú. Y que justamente eso, Pili, que es que el autismo no es un problema, ¿verdad? Es lo que le digo yo, y no es algo que se haya que ocultar o que haya que corregir, sino que simplemente es una forma distinta de estar en este mundo, ¿verdad? Y que pues nos hace saber que todos somos diferentes, ¿verdad? Y que esto más bien tampoco no es una amenaza, sino que es parte de reflexionar. Yo le decía también a mi hijo, es que mira qué feo que todos fuéramos iguales, imagínate que todos fueran Mateo, ¿verdad? Que todos fueran igualitos, ¿verdad? Que no te gustaría. No, entonces eso mismo ocurre. Entonces, tenemos que empezar incluso a respetar hasta las formas de pensar, ¿verdad? Nosotros hasta eso nos estuvieron quitando históricamente, ¿verdad? Nos han, ¿cómo se llama? Tratado de encasillarnos, ¿verdad? Y ponernos en una misma estructura y al final eso yo siento que forma parte incluso de esas mismas desconstrucciones que como sociedad tenemos que ir asimilando. Yo siento que es parte incluso del respeto, ¿verdad? Yo digo que con que se respete, con eso es un gran avance, ¿verdad? No querer ponernos a todos en la misma casilla. Por eso yo decía, cada madre es la que tiene su propia receta. Cada madre, usted va viendo el comportamiento y obviamente el acuerpamiento, como bien lo dice Pili, de los profesionales, ¿verdad? Porque yo como madre voy a saber el comportamiento, yo sé de primera mano, de primera fuente, qué es lo que ocurre con mi hija y me tengo que ir donde un profesional para que juntos hagamos ese abordaje y que podamos apoyarla a ella. Así es, Importante. yo creo que algo bien importante que mencionaba Pili, eso de poder, uno, que no es una enfermedad, otra cosa que me lleva a la reflexión de qué necesitamos en Honduras es incluir en los procesos formativos, tanto de secundaria como universitarios, sobre todo para estas áreas sociales, el tema del autismo, incluirlo. Que no vas a salir experto, no, pero vas a estar sensible al tema y vas a conocer. Y pues también como con una mirada hacia el futuro, poder impulsar carreras como esta, ¿verdad? Especializadas, porque este es un tema que cada día nos debe llamar poderosamente la atención. Vamos viendo más diagnósticos y de niños que están siendo desatendidos en este momento. Como decía yo, qué bueno que en Honduras hay organizaciones que le están apostando y que están acompañando a las familias, pero una, dos, tres organizaciones no son suficientes. Debe haber un entramado entre la sociedad, entre las organizaciones y el Estado para poder dar una respuesta realmente positiva y concreta a esta situación. Afortunadamente, aquí en España sí podemos ver que hay una diversidad de carreras universitarias, no solo en el área social y estas áreas, ¿verdad? Sino más también en otras áreas hay una diversidad. Y allá en Honduras nos hemos encasillado en las mismas carreras, y no hay de esas carreras otras técnicas o de referencias que puedan aportar a lo que el mundo está viviendo ahora. Entonces yo creo que ese es un tema que debemos ir impulsando, ¿verdad? Desde nuestros espacios y como decimos nosotros, como buenas zurdas, desde nuestras trincheras. Y así también continuando, porque yo siempre digo que el movimiento asociativo, que hay asociaciones, replantear, puede ser una asociación asistencialista, pero para mí, y yo por eso también acompañando a las madres, la lucha de los derechos, o sea, nos Claro. tenemos que organizar y tenemos que empezar, pero siempre con el enfoque por nuestros hijos y por nosotras, ¿vale? No nos olvidemos. Y creo que sí, también siento que falta un poco, en Honduras yo sentía, en esta parte de discapacidad y autismo, o sea, oye, que hay que empezar a exigir, hay que exigir que hay que salir a la calle, por así decirlo, en plan, hay que luchar, hay que organizarse y empezar a exigir que se cumplan estos derechos. Yo ahora mismo en Honduras lo que estoy haciendo, lo he hecho con la Departamental de Educación de Atlántida y en noviembre voy a empezar con Intibucá un proceso de educación, algo de educación inclusiva. Uno de los temas es autismo, pero también hablamos de discapacidad sensorial, discapacidad cognitiva y lo que es educación inclusiva y herramientas. Algo que estamos empezando, ¿no? Y, y lo que puedo decir es que hay los profesores, docentes, ganas de estudiar, de aprender, claro, falta de recursos, pero que me comentan que en sus aulas, o sea, sí hay personas autistas, o sea, se están encontrando ya con esa diversidad,
porque sí, yo lo he visto en Honduras, en las comunidades. Es que esta familia tiene su hija ahí en la habitación y dices, ¿y por qué no sale? Es que pobrecita está enferma y ya luego alguien me venía y me decía, es que tiene una discapacidad o tiene, y no la saca, ¿no? Esa realidad yo la he vivido, la conozco, ¿no? Invisibles. ¿Cómo empezamos a decir que sean visibles, que se hagan a la calle? Para salir a la calle tiene que ser un mundo accesible donde puedan caminar, donde puedan estar con la gente, donde puedan llegar a los sitios sin ninguna dificultad, ¿no? Que eso también es muy importante. Y luego el reivindicar, ¿no? O sea, tenemos, o sea, no nos podemos quedar sentadas a, venga, a ver si me dan esta ayudita y le doy así la tele a mi hijo. No, hay que exigir. Yo ahí soy igual que aquí en España, tenemos que estar exigiendo, ¿no? O sea, queréis que os he contado la panacea, pero todavía seguimos luchando. Como digo, ahora estoy con un grupo de madres a ver cómo nos organizamos para que sigan manteniéndose los apoyos de los niños y las niñas, pero que no se quede solamente hasta los 16 años, porque estamos viendo que hay Vale. chavales o chavalas, chicos o chicas que quieren seguir estudiando, pero no tienen apoyos. Qué difícil lo van a tener, porque dicen las familias, necesitan todavía ese apoyo de Y después vendrá, Piri, el tema de la inserción laboral, o sea, siempre van a haber temas todo, para todo, luchar, toda todo, la vida. Siempre hay luchas. todo, todo. Entonces, hay que, yo siempre digo, Si nos organizamos, sí, apoyar a las familias, sí, muy bien, pero venga, empecemos a meter un poco en temas de derechos humanos y a exigir los derechos. O sea, para mí eso también es dentro de la intervención que hay que hacer, creo que es complementaria, porque no nos podemos quedar sentadas así, no nos podemos quedar sentadas, porque a la mínima nos lo pueden, aquí en España a la mínima nos la pueden quitar, ¿eh? Porque ahora hay un tema de privatización, etcétera, que yo les digo a mucha gente, no sabéis lo que es ir a un hospital y que te pidan una tarjeta de crédito o si tienes seguro. Y si no tienes, no te atienden. Aquí en España no se sabe. No sabéis la educación aquí pública, la calidad que hay y que no tienes que pagar nada, nada, nada. No hay que pagar matrícula, no hay que pagar nada y con todos los recursos que hay. Pero hay una tendencia a la privatización que digo, no sabéis lo que tenemos que seguir luchando y además luchando porque es que hay movimientos políticos que están, que lo quieren cortar, que lo quieren eliminar, que no está dentro de su De sus agenda planes. política. Y tenemos que tener cuidado. Claro, yo les digo, no lo sabéis, porque claro, yo lo he vivido. Digo, no sabéis lo que es esto, no sabéis que llegas a un hospital público y que tengas que comprar el papel higiénico, porque no hay papel higiénico, que tengas que comprar el suero, que tengas que comprar todo. Y aquí en España llegas a un hospital público y ya no, te olvidas. Hasta como el otro día me traen, mi hijo fue ingresado nada, nada grave, pero le traen la comidita a mi hijo y mi comida para mí, desde el hospital, ¿no? Y dices, claro, y dices, y no he pagado nada, no he pagado, y la comida es súper rica. Pues eso, aquí en España no, a veces no creo que no saben lo que pueden perder. Y en Honduras yo sé las dificultades que hay en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, solamente eso comentarlo, que también el apoyo y todo esto, también está el tema de la defensa de los derechos. Bueno, Miriam, yo creo que ya estamos casi por cerrar. correcto. Y yo creo que este tema da para muchos capítulos muchos episodios de Nosotras esas voces, pero quiero que sí, que reflexionemos, ¿verdad? Todos y cada una de las personas que nos ven de la importancia de este tema, de la importancia de estar informados, de la importancia, como decía Pili, de luchar por nuestros derechos. Esos derechos que son fundamentales, ¿verdad? Para nuestros hijos e hijas, nuestras familias y para una sociedad que sea más justa y por que vayamos encaminándonos a tener ese mundo más justo para nosotros, ¿verdad? Para los que le habitamos. Entonces yo creo que no, esta conversación hoy con Pili nos lleva a reflexionar de que que todos podemos estar expuestos, que todos podemos tener una niña, un niño con autismo a nuestro alrededor y que tenemos que tener al menos los conocimientos básicos para poder convivir, ¿verdad? Y para poder entender
desde una mirada de empatía lo que está sucediendo. Y la otra, luchar para que hayan más espacios desde el gobierno, para que hayan más políticas públicas, para que haya más conocimiento y más involucramiento de las autoridades en estos temas, pero también que se abran carreras específicas para poder tratar estos temas. Miriam. Bueno, yo más bien le quiero ceder un poco la palabra a Pili para que ya al cierre pues nos deje con ese mensaje, más allá de al maestro, más allá de la sociedad, más allá de los profesionales, ese mensaje, Pili, que se le tiene que dar a la A las madre que es madres. el primer enlace, es la primera que identifica, Sí. ¿verdad? Y es la primera que siente ese miedo, obviamente, como bien lo dijo Pili, a lo desconocido, ¿verdad? A lo que es exponer a nuestros amor, al mayor tesoro que tenemos como madre familia, a una sociedad, Pili, a la que le hace falta mucho. Y yo creo que ese es el gran amor. Pero sí me gustaría que hablara Pili la Sí. madre y que La le diera madre. consejo a otra madre. Pues lo primero, que no vayamos solas, que pidamos ayuda. Eh, y yo creo que sobre todo ayuda a través de otras madres que están en la misma situación es muy importante. Hacer comunidad, hacer red, eso nos da mucha fuerza. Que tenemos que aprender de este tema de autismo, no nos queda de otra. Aquí aparece. ¿Qué quieres que chun? Perdón. Que tenemos que aprender eh, que sí, tenemos que estar con nuestros hijos, tenemos que cuidarlos, criarlos, pero no nos olvidemos de nosotras. Y esto es un reto importante, porque a día de hoy este tema de la conciliación y lo de la corresponsabilidad es complicado, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde nos dicen tenéis que cuidaros, pero tenemos que también ver cómo conseguimos nuestras metas, nuestros logros. El diagnóstico no es el fin, ¿vale? Nuestros hijos están ahí, pero sí que es muy importante que contemos con ese apoyo y también buscar un momento para decir cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas y qué quiero hacer y cómo lo puedo hacer, ¿no? Y claramente el camino, pues afortunadamente los caminos los puedes ir haciendo tú, cambiando, ahora sí, ahora no, o sea, no pasa nada, si nos equivocamos, no pasa nada. No somos culpables de nada, somos madres, somos humanas. Y, y en ese proceso, pues podemos estar cansadas, tristes, enfadadas, no quiero saber nada más del mundo, o decir, venga, mi amor, ¿cuánto te quiero? O sea, en todo eso se conjuga. Y nada, y que un abrazo a todo, pues muy grande a todas las madres. Gracias, Pili y Carmen. Bueno, muchas gracias a todas nuestras, las personas que nos siguen, nuestros seguidores y a todas esas personas que están pendientes de nosotras, esas voces. Agradecerles por este tiempo que se toma para vernos, para escucharnos y para aprender junto con nosotros de estos temas tan importantes. Agradecer especialmente a Pili por haber compartido con nosotros su experiencia desde, primeramente como madre y luego como profesional, ¿verdad? Que nos lleva a la reflexión. Les agradezco a todos y como siempre les mando un besazo desde Valladolid. Hasta luego. Un Aquí dicen abrazo. que no solo manden besos, también están pidiendo otras cosas. Dicen que también sería Están bueno que pidiendo euros. Está euros. complicada la cosa. Está No, complicada la cosa. Hola, Carmen, muchas gracias. Como siempre, un placer compartir en esta trinchera, como bien lo decimos, esta trinchera de las comunicaciones. Agradecerle a Pili por esa empatía, ¿verdad? Y por ese apoyo y sobre todo por el amor que le tiene a este noble pueblo hondureño. También un saludo ahí a la distancia. Um, a todas esas personas que siempre nos sintonizan, Carmen, y que siempre están pendientes de nosotros. Sabemos que lógicamente pues las rutinas son nuestros peor enemigos, pero que siempre tratamos de estar desde este espacio tratando de garantizar justamente que estas voces se escuchen, tratando de garantizar esa diversidad que hoy podemos ver en una sociedad como una amenaza, pero que forma parte justamente de humanizar nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de amar, nuevas formas de convivir en una sociedad justamente muy diferente, ¿verdad? Muy diferente, y que en esa diferencia, pues el autismo nos muestra que podemos construir un planeta más sensible, más humano y sobre todo más justo. Desde acá, desde este espacio de nosotras esas voces, creemos que cada voz cuenta y como siempre cada experiencia tiene un valor y ese amor, también sobre todo la empatía que se hace
para ofrecer este mejor espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos como siempre en otro episodio más de Nosotras Esas Voces. Seguro que próximamente también podremos tener a Pili, y también sería bueno tenerlo junto a Esteban, para que como familia tener esa otra mirada, porque hemos hablado mucho de la madre, ¿verdad? Pero también sabemos que es un núcleo familiar. Así que Pili, esta trinchera también es suya y muchas gracias a todo el auditorio. Nos encontramos hasta el próximo episodio.